tengo el dinero justo para mis necesidades básicas y un poquito más. Y al tener un poco esa identidad, a mí me cuesta verme más allá de eso. Entonces, claro, si me cuesta verme más allá de eso, al final, inevitablemente tomo acciones en mi día a día que me limitan a conseguir ese éxito. Hola, soy Chime y ayudo a mujeres a mejorar su salud menstrual a través de prácticas minimalistas, sostenibles y naturales. Y yo soy Virginia y ayudo a empresas a mejorar su visibilidad a través de diseño de marcas, diseño de página web y, bueno, pues en general, diseño de experiencias de usuario. Y este es nuestro podcast, Emprendedoras Imperfectas. Donde vamos a compartir nuestras experiencias de aprendizajes. Virginia y yo quiero compartir con ella y con todas las personas que escuchen esto un ejercicio que he descubierto en un libro que se llama Radical Healership, como sanación radical o la capacidad de sanar radicalmente, de la autora Laura May Northrop. Y este libro es un libro que me leí este verano, hace unos meses, que te ayuda como que te da muy buenos consejos sobre todo para las personas que están creando un proyecto, un negocio, ¿no? Emprendedoras, por eso también nos iba muy bien a nosotras hacer este ejercicio. Y este capítulo en concreto que vamos a ver y que vamos a trabajar a través de los ejercicios va sobre el dinero, sobre cómo el dinero y la experiencia que tenemos con el dinero afecta a nuestra identidad. Entonces, no sé vosotras, pero Virginia y yo, ya sé que Virginia también, hemos intentado trabajar en esta identidad del dinero con otros tipos de ejercicios anteriormente. Y en mi caso, cuando yo leí esto, dije, esto es diferente a todo lo que me he encontrado antes y me di cuenta solo de leer el capítulo y leer de qué iba el ejercicio sin haberlo hecho, el impacto que esto podía tener en mí, de manera positiva, obviamente, ¿no? Entonces, pues por eso me pareció interesante compartirlo con Virginia, además que el ejercicio te invita a que lo compartas con otras personas y que esta conversación se expanda, ¿no? Que llegue a más, que se haga una conversación más, como más popular, por decirlo de alguna manera, como una conversación más habitual, ¿no? Más cómoda, porque de eso va un poco esta mezcla de identidad y dinero, ¿no? Entonces, bueno, para deciros la primera frase, una de las primeras frases que tengo subrayadas en este capítulo que me parece como muy buena, que me marcó mucho, es que dice, no hay una cantidad de dinero o de la falta de él que haga que puedas escapar de tu propia humanidad, ¿no? Y esto es como esta frase representa muy bien esta, como esta humanidad, esta identidad que tenemos en relación con nuestro dinero, tanto como si lo tienes como si no lo tienes. Entonces, en este capítulo habla mucho de eso, de cómo personas de diferentes clases sociales, o sea, ya puede ser que vengas de un como de un pasado con una clase social más baja o más alta, ¿no? Con más adquisición económica o menos adquisición económica, que todas las personas van a tener cierto conflicto eh, consciente o inconsciente con el dinero que va a hacer pues, que en sus negocios y en su vida en general también se comporten de una manera, ¿no? Entonces, habla mucho sobre esto el libro, ¿no? Y sobre especialmente cómo siempre hay una emoción de vergüenza eh, anclada al dinero y a la clase social, ¿no? Tanto la gente que tiene dinero, que nos parece como extraño pensar, la gente que tiene dinero, una clase social alta, qué vergüenza va a sentir. Hay mucha gente que tiene culpabilidad, sentimiento de culpabilidad sobre tener dinero o sobre pedir dinero cuando saben, son conscientes que hay gente que tiene menos que ellos, ¿no? Y por el contrario, la gente que no tiene dinero también tiene un sentimiento de vergüenza por el hecho de sentirse inferior y de no ser capaz de dar valor, de traer valor, ¿no? Porque asociamos este valor personal a el valor que le damos al dinero, ¿no? Entonces tiene como así como muchas frases que me encantaría compartir con vosotros, pero no queremos que se alarguen mucho. Entonces quizás algunos de estos conceptos van a ir saliendo con las preguntas que vamos a ir viendo, porque la primera parte del ejercicio es así como
muy conversacional, ¿no? Nos hace unas preguntas y entonces Virginia y yo vamos a compartir un poco como nuestras respuestas, ¿no? Sobre ello para ir desgranándolo, este tema de cómo se une el dinero con nuestra identidad, ¿vale? ¿Quieres decir algo, Virginia? Que estaba así Nada. acaparada. No, estaba escuchando muy atentamente, que yo no me he leído este libro y bueno, si me gusta el ejercicio seguramente lo ponga en mi lista de libros para leerme Sí, y, sí, y es bueno, genial. pues lista Vale, para hacer el ejercicio. vale, pues ven. Aunque Sí, tengo que admitir que no quiero hacer el ejercicio, ya, que ya. realmente tengo mucha resistencia a hacer ejercicios relacionados con mejorar la relación con el dinero, pero bueno, eso creo Ya. que ya será otro tema para otro momento. Sí, bueno, quizás salga, ¿eh? Porque de hecho esa es la primera parte del ejercicio, compartir y ser testigo de estas cosas que vamos a hablar, ¿no? Y es verdad que yo llevo posponiendo este ejercicio desde julio, o sea, llevo como 5 meses posponiendo este ejercicio también porque es incómodo y es difícil hacerlo. Entonces, si lo hacemos juntas, que de hecho es como te proponen que lo hagas, será por alguna razón, ¿no? Entonces, esta primera parte te dice eso. Esta primera parte va sobre compartir y ser testigo, porque lo que he dicho, todo el mundo sufre de su identidad con el dinero por alguna manera, de alguna manera en su vida se manifiesta esto. Entonces, este ejercicio es una oportunidad para retarnos a nosotras mismas, que eso es lo que nos sucede, que es algo retador, ¿no? A crecer esta habilidad que tenemos para hablar del dinero y de la clase social con otras personas. Entonces, puedes hacerlo mientras nos escuchas, puedes tener como tu monólogo interno también, o encontrar una amiga que te acompañe si te ha gustado mucho compartir este podcast con alguien y también a tener una conversación en vivo con alguien, ¿no? Que quieras. Entonces, la primera pregunta que quiero haceros, que nos hacemos, es ¿dónde has aprendido sobre el dinero? Porque es algo que en cada persona va a ser único, ¿no? ¿En qué entorno de quién recuerdas haber aprendido sobre el dinero? Tus padres, tu madre o padre, amigos de tus padres, la televisión, una película, ¿no? Como reflexionar un poco sobre de dónde viene lo que sabes y la idea que como lidera el dinero en tu vida, ¿no? La identidad que tiene el dinero en tu vida, de dónde viene. ¿Quieres contestar? ¿Te viene algo a la cabeza? Porque queremos hacerlo sin pensar demasiado, como qué es lo Sí. primero que te viene a la mente. Lo primero que me ha venido a la mente es que probablemente haya sido algo bastante reciente y por mi cuenta. O sea, cuando has empezado a decir tus padres, tu padre o tu madre, no sé qué, estaba pensando y yo decía, no, no me viene nada. Y de hecho creo que he podido tener el pensamiento alguna vez de eso típico que aprendes algo sobre el dinero y dices, madre mía, esto deberían enseñarlo en el colegio. O sea, ese pensamiento lo he tenido muchas veces y me venía a la cabeza algún curso, bueno, de hecho algún curso que hemos hecho tú y yo juntas sobre finanzas y cosas así, pues un programa que he visto en Netflix de Ramit Sethi, Sí, bueno, supongo que será como cómo hacerse rico en español, ¿no? How to sí, get rich o algo así. sí. No me he llegado a leer el típico libro de Padre Rico, Padre Pobre, pero bueno, pues lo típico, cosas que de algún libro de desarrollo personal habré aprendido. Y, y yo creo que Sam alguna vez ha hablado de... Ah, sí, fíjate, te diría que con Sam, que Sam es una coach que tenemos en común Sí, de PGSD, de sí. Perfectionism Getting Shit Done, not sponsored. Y ella hablaba, no sé si en el podcast o en la membresía, de hacer un money date, Monday Money Date lo llamaba Sí, ella, como una cita del dinero, como para sentarte y realmente mirar tus números, mirar lo que hacías. Creo que ella lo aprendió de otra persona, de Manifestation Babe o algo así creo que se llama. Y yo creo que a raíz de eso fue cuando yo realmente empecé a sentarme a mirar mis números, a no sé qué, o sea, no ujú, sé si antes de eso sabía, o sea, ganaba dinero antes de eso, porque bueno, pues antes de eso yo he trabajado, he ganado dinero, me han dado paga, he gastado dinero, en fin, un montón de cosas, mm, pero yo creo que no sabía nada del dinero ni miraba mis cuentas hasta que ya. empecé a hacer esos money dates.
Ya, creo que es muy buena reflexión esa, que es muy interesante y como incluso poderle dar la vuelta a la pregunta, decir, bueno, ¿de dónde no has aprendido, no? O sea, ¿quién te ha, o sea, qué es lo que ha hecho que no hayas mirado todo este aspecto financiero hasta ahora, ¿no? Ujú. A lo mejor ha habido como un aspecto de también de un hábito de ignorar, un patrón de ignorar o de eso de que no se habla, ¿no? Porque al final es por lo que estamos haciendo este ejercicio, porque no se habla y entonces en tu caso pues te das cuenta que todo esto ha sido como un poco más reciente. En mi caso, ha sido como yo lo primero que me vino a la mente cuando leí esto y tal, y ahora cuando repetí la pregunta era de mi entorno familiar, de crecer con mis padres, o sea, ha sido como las primeras enseñanzas del dinero porque mis padres fueron inmigrantes, ¿no? De primera generación y entonces el dinero siempre estaba muy presente, el conflicto del dinero siempre estaba muy presente y, y también se ha visto el cambio de dinero a lo largo de mi vida, ¿sabes? Como siempre ha estado muy presente. Entonces, yo diría que de allí, pero también gracias a tu respuesta me ha hecho reflexionar sobre cómo esto ha continuado todo el tiempo, ¿no? Como he ido siguiendo, recibiendo información sobre el dinero, incluso con mi pareja ahora también ver otra perspectiva del dinero tan de cerca, ¿no? Con mi pareja, su familia, como siempre bastante presente, creo que lo he tenido a lo largo de mi vida, en todas mis experiencias. Ujú. Vale, entonces la segunda pregunta, ya vamos a interiorizar un poco más, que dice, vale, ¿qué es lo que representa el dinero para ti? Hmm. Empieza tú esta. Vale, me encanta. Pues, ¿qué es lo que representa el dinero para mí? Valor, poder eh, y conflicto. O sea, así, ¿sabes? En plan, ni siquiera nunca, o sea, no son ni palabras que haya, que lo tenía tan claro de, ah, sí, sí, para mí siempre ha representado esto. Así como, ¿qué es lo que me ha venido a mí a esto? Ahora es esto, sí. Valor porque estoy muy acostumbrada a que las cosas se valoren por su costo, ¿no? Por su coste económico. Ujú. Poder porque sé que o tengo en la cabeza la idea de que la gente que tiene dinero tiene más poder y cuando no tienes dinero pues como que no tienes tantas posibilidades, no tienes tanto poder de alguna manera en un mundo capitalista, ¿no? Obviamente. Y, y conflicto, porque sí, porque en mi vida también el dinero ha representado, ha estado presente en situaciones conflictivas, porque también mis padres han sido divorciados, ¿no? Entonces, no solo por ser inmigrantes y todo eso, sino que también por la parte del divorcio, que siempre hay un tema económico muy chungo, y conflicto porque como que en general, de alguna manera, el dinero representa a veces para mí como la gente que tiene dinero puede ser gente no como mala, pero como que las víctimas que no tienen dinero y los que tienen dinero, ¿por qué no lo comparten? ¿Sabes? Algo así. Entonces, así resumidamente, eso es lo que significa el dinero para mí. ¿Para ti? La verdad es que no lo había pensado en hacerlo como con palabras, pero me ha gustado esa idea porque no sabía sino cómo definirlo. Y la primera palabra que me ha venido ha sido éxito. Mm, Eh, Me ha venido también, que no sé cómo decirlo en español, greediness, en plan sí. avaricia, Tacaña, avaricia, sí. avaricia. Mm, es que no sé, todo lo que me viene es negativo. De hecho, cuando has dicho tú, no malo, tal, he pensado, sí, es que para mí me viene como maldad. O sea, no sé por qué yo pienso en dinero y pienso en la gente que tiene mucho dinero y lo que tú dices, ¿no? Como que, a ver, que seguramente ayudarán, que seguramente tal, pero no sé, o sea, tengo la sensación de que quizá he crecido con la cosa de hay mucha gente pasando hambre en el mundo, hay mucho no sé qué, y a la vez es como, mira esta gente, la cantidad de dinero que tiene, que podrían acabar con el hambre en el mundo. Y es como, no, o sea, no tiene sentido. Para mí, el problema que veo con el dinero es que mm, es como, me parece que es una desventaja. Mm, vale, qué Que por lo interesante. general es una desventaja.
Un poco lo que tú Vale. decías, ¿no? Como la víctima, o sea, siempre vemos como víctima o como pobrecita la persona que no tiene dinero y la persona que lo tiene es como la persona mala, la persona avariciosa, la persona tal. Entonces, quizá la palabra éxito me ha venido un poco porque en el mundo en el que nos movemos nosotras de emprendimiento y tal, el tener dinero es como una cosa que la gente lo comparte como six figure, en plan, hacer no sé cómo se dice en español, 6 figuras, sí. sí, como el objetivo de Yo también. hacer un número, o sea, como ganar no sé cuánto dinero, o tu primer mes haciendo más de 10.000 libras o euros o dólares o lo que sea. Entonces, de algún modo lo asocio con éxito, pero a la vez lo asocio con muchas cosas negativas. Y muchas cosas negativas y un poco de injusticia, ¿no? Desventaja o injusticia de que muchas veces pienso, es que ¿por qué? O sea, ¿por qué hemos llegado a este punto en el que realmente hay tanta diferencia en las personas basado en el dinero que tienen muchas veces? Ya. Entonces, no sé, me parece, Sí. sí, es casi Des- todo negativo. ya, desventaja, sí. Y me parecía interesante que la otra palabra, igual que yo, tenemos como palabras como que parecen positivas o muy importantes y palabras como negativas o que no queremos, ¿no? Entonces, me ha venido también a la mente que este ejercicio no es para juzgar, o sea, que espero Ujú. que no te sientas ni que te juzgas a ti misma, ni vergüenza de que te juzguen por lo que tú compartas, ni ojalá que no nos estés juzgando, ¿no? No, No por nosotras, sino por ti misma, ¿no? Porque al final dicen que lo que juzgas en alguien es lo que te estás juzgando en ti misma. Entonces, eso, que te quites un poco de la mente por si tienes ciertos juicios ahora mismo al escuchar esto. Y me parece muy interesante cómo hay palabras positivas y negativas en la misma definición, ¿no? Por ejemplo, en ujú, tu caso, te ha salido éxito y ujú. finalmente como desventaja, ¿sabes? O como algo. Entonces, como, vale, ¿cómo te vas a sentir con el éxito, ¿no? ¿Cómo te vas a relacionar con el éxito? Y en mi caso, valor y conflicto también es como me valoro, ¿no? Teniendo en cuenta que estoy poniendo juntas estas cosas, ¿no? Valor y conflicto. De Entonces todas creo que formas, es interesante, sí. respecto a lo de juzgar, o sea, lo de juzgarnos a nosotras mismas por este tipo por esta visión que tenemos del dinero o que la gente piense que les van a juzgar y tal, no sé cómo es el resto del ejercicio, pero aún así diría que para poder cambiar la perspectiva y verlo de otra forma hay que sacar primero lo que está ahora ahí. Y la realidad, o sea, yo no puedo ahora llegar y decir, el dinero es maravilloso, el dinero es no sé qué, o sea, como cosas súper positivas, si primero no soy capaz de sacar y decir, a ver, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Por qué pienso así? ¿O de Ya, dónde viene esto? claro, Entonces, no sé si el ejercicio irá por sí, ahí, pero no es juzgar, sí, hay que sacarlo. Y a sí, lo mejor hay gente que no se siente cómoda compartiéndolo como hacemos tú y yo, pero lo puedes escribir sí, y dejarlo ir. O sea, en el sentido de no hace falta que lo compartas si, pues eso, a lo mejor sí, no tienes a nadie en tu vida con quien te sientas así para hablar de estas cosas, sí, sí, pero escribirlo, o sea, por lo menos sí, saber que están ahí esos sí, sentimientos. me encanta, sí. Vale, la siguiente pregunta es, ¿has probado alguna vez Soothe? Es como calmarte, ¿no? Como aliviarte, a sentirte mejor con el dinero o con el rechazo del dinero. Y si ha sido así, ¿tienes algún ejemplo específico? Mm, no, o sea, lo único que me viene a la cabeza es las veces que he intentado hacer otros ejercicios respecto al dinero, Mm, pues por esa misma cosa de soltar, ¿no? sí. Pero, pero tanto como calmarme respecto al dinero, o sea, habla, Aliviarte, si has utilizado el sí. dinero para aliviarte de alguna forma. Ah, vale, Sí, pensaba que decías perdona. como que si me había intentado aliviar respecto a estos sentimientos negativos. ¿Que si he No, usado el dinero para aliviarme? Sí, claro, sí. muchísimas veces. Comprando comida, comprándome un té, comprando, o sea, un poco siempre yo creo que cuando he venido a lo mejor de una época peor, porque bueno, en el mundo del emprendimiento ya lo hemos hablado tú y yo alguna vez, que hay altos y bajos de Sí, ingresos, cuando de repente tengo una época muy buena es como no me corto, ¿no? Por así decirlo.
A ver, yo no soy muy de gastar tampoco, pero no me corto en el sentido de que, pues mira, pues voy y me compro un libro, voy y me compro no sé qué, cosas que a lo mejor parece una tontería, pero cuando he estado en épocas peores de ingresos, pues ha sido como cero gastos. Entonces, muchas veces, de alguna forma eso me calma o no sé, o me hace sentir mejor a lo mejor. Igual me hace sentir ese éxito que decía antes. Pero yo creo que para calmarme sobre todo con cosas de comida y en mi caso con cosas de papelería. De decir, a lo mejor tengo un día malo, tengo un día no sé qué, y es como, me voy a dar una vuelta y acabo comprándome alguna cosa. Ya. Sí, Y que las asocias con dinero, ¿no? Como decir, vale, esto lo puedo hacer solo si tengo dinero o si tengo este dinero, pues me voy a permitir comprarme algo de comer especial o algo ya preparado, ¿no? Que no tenga sí, que requerir esfuerzo y así. sí, Y con el exacto. rechazo, con rechazar el dinero, ¿te has ¿Que si he sentido hecho algo? aliviada? Sí, o sea, ¿te has sentido Ah, aliviada alguna vez rechazando el dinero? rechazándolo. Sí, ¿En qué sentido? como ¿Que alguien es no que a me mí, dé dinero? es que sí, es que a mí me vino muy claro. Es como el Ah, pues sí. ejemplo que, que alguien te dice, necesitas dinero, por ejemplo, tus padres o algún familiar mayor, ¿sabes? Ah, Así, y tú dices, no, 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 ¿sabes? sí. Como estoy bien, no, 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 no necesito dinero, ¿sabes? Ah, sí, sí, Y te sí. has sentido bien, de alguna manera, dando esa respuesta, ¿sabes? Como que te sientes más cómoda rechazando el dinero que aceptándolo. Me ha venido, o sea, he pensado en mi pareja porque, pues eso, las épocas en las que a lo mejor ha sido más bajas de ingresos, él obviamente pues se ofrece por si, o sea, como cosas tan tontas de necesitas dinero para ir a la compra y yo no, o sea, dinero tengo, lo que pasa es que no intento no gastar y tal, pero en ese momento lo rechazo, pero no sé si es positivo. O sea, la pregunta es que lo Sí, rechazas te sientes y te bien. sientes bien. Sí, y que lo rechazas para sentirte bien de alguna manera. Te ayuda, rechazarlo te ayuda a sentirte bien, Mm, yo aunque no sea sé. falsamente. Vale, No creo que en esos casos me sienta tan bien, la verdad. vale, vale. Porque a mí sí que me pasa que rechazo el dinero porque quizás porque yo lo tengo relacionado con poder, ¿no? También. Y es como si yo acepto dinero de alguien como un regalo, significa que es porque lo necesito, muestra que yo necesito dinero y si necesito dinero muestra que no tengo poder, ¿sabes? Como Ujú. que no tengo valor, no tengo poder porque estoy aceptando una ayuda Y te hace sentir, económica. y te hace Y sentir bien, o sea, eres sí, consciente de que te hace sentir bueno, bien. ahí está el truco, que yo pienso que me va a hacer sentir mejor eso, pero está muy presente a la vez que es falso y que está hecho como con cierto remordimiento o que sé que es falso, que lo estoy usando esa idea, ¿sabes? Que no es real, que a lo mejor sí que necesito aceptar esa ayuda y no quiero porque me prefiero sentir mejor, porque creo que me voy a sentir mejor si lo rechazo porque implica que no estoy necesitando algo y que estoy bien, ¿sabes? Y a lo mejor Ujú. es falso y me sentiría mejor recibiendo esa ayuda. ¿Sabes? Es lo típico, es simplemente recibir ayuda, como que muchas veces Claro. pensamos que si pedimos ayuda somos débiles y entonces no queremos, pero realmente necesitamos esa ayuda y cuando la recibimos nos sentimos como, uff, qué alivio. Pues Ya. en mi cabeza hay como una especie de mecanismo ahí alterado que dice, no, no, si lo recibes es peor porque vas a demostrarte a ti misma y a otros que necesitas, ¿sabes? Y que te falta. Y entonces que no Vale. tienes poder, que no eres suficiente y todo eso. Y de aliviarme con el dinero, pues también, claro, en mis épocas de mayor abundancia también ha sido como, ay, vamos a darnos el gusto. Ujú. Y eso realmente o sea, lo veo, no es como lo otro que digo, vale, ahí hay un conflicto para mí, pero en esa manera lo veo guay, pero también la manera que se me ocurría de aliviarme con el dinero es cuando a veces, como bien has dicho Virginia, que a veces estás como en el modo, en este, o sea, en este modo emprendedor, hay momentos en los que dices, sí, sí, dejo de hacer esto y me busco un trabajo, ¿sabes? Fijo, un trabajo
rápido, fácil, ¿no? En plan, me voy a poner a trabajar en el supermercado porque me quiero aliviar con dinero, con entrada de dinero así, ¿sabes? Como más que parezca más fácil, aunque a lo mejor no, luego no es tan fácil como te imaginas, pero es una manera en la que en mi mente entra cuando pienso en aliviarme con el dinero, ¿sabes? No lo había pensado, lo había pensado más como en gastando el dinero, Sí, sí. pero sí, y esto lo hemos hablado, ¿no? Para mí supone un alivio el ver dinero entrar constantemente en mi cuenta, en lugar de en periodos como pasa a nivel de empresa en mi caso, eh, por lo que me pago un salario que es constante, de una forma constante para ver ese dinero y eso me alivia y el hacer, eh, no lo hago siempre por desgracia, pero el mirar mis números, el mirar el dinero que entra en la cuenta y tal, eso me alivia. O sea, de hecho, antes yo no miraba nunca mi banco, o sea, pues no tenía ni idea. Supongo que ahora también es más fácil con el tema de los bancos online, pero el ver ese dinero que encima en las aplicaciones te lo ponen en verde y tal, el ver ese dinero entrar es como... Y el ver el número de la cuenta subir, eso me alivia. Y lo del rechazo me ha ayudado mucho a escucharlo como... Es como un poco como el pedir ayuda, ¿no? El rechazar ayuda porque piensas que si no vas a ser débil. Vale, la siguiente pregunta es, ¿qué problemas, qué conflictos emocionales te vienen a la mente cuando piensas sobre tu experiencia en la clase social en la que has crecido o que has experimentado? Tu experiencia con la clase social, sobre el aspecto de las clases sociales. Em, yo creo que es que me parece interesante el tema de las clases sociales. No me he leído el libro, con lo cual no sé qué es lo que explica, pero no hace mucho escuché en algún sitio que nos creemos, o sea, siempre hemos vivido, o por lo menos yo en la clase social de la que vengo, siempre ha sido como clase trabajadora, pero luego es como, no, o sea, realmente si vives y mes a mes te gastas prácticamente lo que ganas y tal, eso, o sea, es como te han contado que eres clase trabajadora y que estás bien, pero realmente no estás bien porque no te permite hacer mucho más que trabajar, pagar los gastos y a lo mejor una vez al año irte de vacaciones. O sea, yo crecí con eso. Em, para mí, no puedo decir que nunca lo haya pasado mal por el dinero en el sentido de en mi infancia, a pesar de que mi padre falleció cuando yo era pequeña y en mi casa solo entraba el salario de mi madre, pero yo no he visto nunca a mi madre, o a lo mejor nunca lo ha mostrado, ¿no? El que le faltase dinero o el que nos faltase de nada en casa. Entonces, conflictos respecto a mi clase social o a la clase social de mi familia, quizá lo único que me viene a la cabeza es un poco el que me da la sensación que cuando estás en una clase social estás como condenado a estar en esa clase social siempre, ¿sabes? No me... Es verdad que ahora cada vez veo más ejemplos y quizá porque está más abierto el mundo a que veas otros ejemplos, veo más ejemplos de gente que es como, pues mis padres siempre lo pasaron mal por el dinero y yo ahora hago esta cantidad de dinero y les ayudo y les he comprado una casa y no sé qué. O sea, todas esas cosas me parecen maravillosas y seguramente pasen, pero por algún motivo tengo el conflicto de que creces en una clase social y siempre vas a estar en ella. O sea, que quizá de alguna forma tengo un poco no sé cómo decirlo, unos pensamientos un poco limitantes respecto a esto, ¿no? Lo cual es interesante porque seguramente sea un obstáculo para hacer más dinero. Si yo pienso que tengo un límite de cuánto, o sea, como que no puedo salir nunca de esta clase social, por así decirlo, ¿sabes? Sí, 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 entiendo. Y me parece muy interesante eso, como tener ese pensamiento, como ese límite, ¿cómo se dicen? Como creencia limitante, ¿no? Decir, no voy a poder cambiar de clase social, ¿sabes? Pero Exacto. a pesar de que, como tú bien has dicho, cada vez hay más ejemplos o leemos historias o vemos películas de ejemplos que muestran esas transformaciones, ¿sabes? Como muy de Hollywood también, que a veces yo, aunque por mucho que las vea, a veces suenan como a eso, como a películas de Hollywood, ¿sabes? Que dices, ya, pero
probabilidades hay de eso, ¿no? Y como que a lo mejor eso pasa, que ahí es donde viene una cosa del libro. Eso pasa en la gente que está realmente en una clase social bastante baja, ¿no? En plan, gente que está más en la pobreza que la clase trabajadora, por ejemplo, porque están en una situación tan límite que están muy impulsados para algunos de ellos, ¿no? Para actuar y cambiar su vida, ¿no? Completamente, para dar un giro de 360 grados, no, de 180, de 180 grados y cambiar totalmente su vida y entonces pues acaban pues llegando a lo más alto, ¿no? A ese otro lado económico, financiero. Y luego, pero también hay otros ejemplos que siempre lo cuentan de la gente de clase media, ¿no? O de clase pobre, que ganan la lotería o ganan un concurso, ganan todo ese dinero y eso sale en el programa de Rami, ¿no? De Rami, de Netflix, que gente gana dinero en un concurso, pero como no tiene esa capacidad, esa habilidad de manejar sus finanzas, porque también es un tema que pocas veces nos han explicado, nos han enseñado desde pequeños, que a lo mejor solo viene con si estudias tu carrera de empresariales o economía o algo así. Entonces la gente pues no sabe cómo manejarlo y lo pierde, tal cual viene, tal cual lo gana, lo pierde, ¿no? Y incluso entran a la quiebra porque tienen que pagar tasas sobre ese dinero que han ganado. Yeah. Entonces eso es como que la otra cara de la moneda de que sí, de que si naces en una clase social tienes menos probabilidades de moverte de esa clase social porque no tienes no vienes con esa mentalidad y esas habilidades para manejar ese dinero, ¿sabes? Me ha venido a la cabeza un poco que claro, en la clase social trabajadora, por así decirlo, quizás la clase social cómoda, en la que la gente se acomoda, tienes un salario que te da para vivir, que te da para cada vez para menos, pero claro, en la época de nuestros padres pues les daba para comprar una casa, les daba para no sé qué, y era un poco pues eso en la que te acomodas y a lo mejor por eso es más difícil salir de ahí. Y de hecho, tú y yo lo hemos hablado y a mí me ha pasado mucho de a pesar de que estamos montando nuestros negocios y trabajando, bueno, pues como autónomas o con nuestros negocios o lo que sea, siempre esa cosa de lo que has dicho antes, ¿no? Qué fácil sería tener un trabajo y que me paguen un salario y un poco estar en esa parte acomodada, porque al final, digamos, subir al siguiente escalón o a la siguiente, estoy diciendo fase, pero no es fase, ¿no? Como a la siguiente clase, creo que estoy diciendo fase, como subir un escalón para estar más cerca de la siguiente clase social, por así decirlo, es incómodo y no es fácil. Y lo que tú dices, no es fácil. Me ha recordado un poco la historia esta de la rana en agua hirviendo, que no sé si la conoces, que es muy famosa, que si tú metes a una rana en una olla de agua hirviendo, sí. salta, pero si tú la metes en una olla de agua normal y el agua va subiendo poco a poco, se acomoda y entonces, pues bueno, pues se muere, ¿no? Pero en este caso es un poco eso, te acomodas y al final es más fácil quedarse en ese punto. No te digo que la clase social te vaya a matar como tal, pero claro, no te anima a salir de ahí, ¿no? Como a saltar del agua hirviendo, como haría la rana. Sí, y te iba a decir porque, claro, es curioso que tú has crecido con padres que los dos son emprendedores, ¿verdad? Que los dos han montado sus negocios. Entonces, no sé si en tu caso también lo de la clase social es tan... Supongo que ellos vendrían de una clase social quizá más baja cuando emigraron. Y es curioso porque en mi caso, en mi experiencia, la clase social ha sido como muy dinámica. Yo veo a lo largo de mi vida, ¿no? Mis padres sí que viniendo de Perú, o sea, antes de venir, vinieron porque había conflicto político y no era posible, no era cómodo seguir ahí y tuvieron la capacidad económica para vender todo lo que tenían de su negocio, porque habían empezado ya un negocio allí, un videoclub, y poder costearse, viajar los cuatro y cambiar de vida completamente, empezar una vida nueva, ¿no? Entonces sí que tenían un estatus más alto del que cuando vinieron a España, ¿no?
Y luego en España, pues los primeros años fueron difíciles, ¿no? En cuanto a esa clase social, pues estaríamos un poco más abajo. Y poco a poco, como volvieron a crear empezaron trabajando para otras personas y luego empezaron a construir sus negocios, pues esa clase social como que empezó a subir, esa adquisición económica, capacidad económica, pues empezó a aumentar, ¿no? Un punto muy positivo, muy bueno. Y eso también representa un poco, creo que sus padres, porque su padre tenía mucho dinero, mi abuelo, mi abuela no tanto. Cuando se divorciaron, pues mi abuela sufrió más que mi abuelo, ¿no? Mi abuelo como que siempre ha tenido capacidad económica, pero mi padre ha vivido con esa doble realidad, ¿no? Entonces, como que yo tengo la sensación que eso se ha visto muy repetido en su vida, a lo largo de su vida, como que ha tenido muchos subidones y bajones, ¿no? Y entonces yo luego he crecido como viendo eso y luego a la vez yo he pasado como experiencias, por ejemplo, cuando me fui a Nepal, estaba viviendo en los mínimos, ¿sabes? Pero eso no significaba que estaba sufriendo, ¿no? Porque lo tenías todo lo que necesitabas, lo básico lo tenías, ¿sabes? O sea, estaba viviendo con gente que tenía lo mínimo, ¿no? Y que es el mínimo de comida, el mínimo de ventajas tecnológicas, no teníamos agua, corriente ni luz, ¿sabes? Y estábamos súper bien, ¿no? Claro, que yo no puedo decir lo mismo que digan ellos desde su experiencia, porque para mí fue algo temporal, solo unos 4 meses de dormir en una tienda de camping y todo eso, ¿no? No es lo mismo, pero que en cierta manera he vivido un poco una mini prueba, un mini tasting de esa experiencia. Y luego, a partir de empezar con mi pareja, que él tenía pues como un trabajo muy bien remunerado y he podido trabajar con él, ha sido como vivir otro estilo de vida, como mucho más alto, como con un montón de cosas que yo pensaba, ¡buah! Esto es de lujo, ¿sabes? Que a lo mejor para una persona de una clase más alta no es de lujo, pero para mí estar en una sala VIP, volar en primera clase en avión, todas esas cosas que dices, estoy de lujo, ¿sabes? Entonces, es como que he vivido un poquito de diferentes clases sociales, creo. Y, y sí, siempre está como muy presente de alguna manera y lo que te dice aquí como en la pregunta, respondiendo a la pregunta es que, porque ¿qué pregunta te hacía específicamente sobre la clase social? Yo creo que nos hemos ido de tema hace ya ¿Sí? rato. No. Así que, ¿qué conflicto personal tenías respecto a la Ah, clase social? sí. Sí, pues claro, entonces responder a la pregunta sobre qué conflictos mentales venían a mí o emocionales por mi experiencia con las clases sociales, era como un poco esa parte que yo he dicho al principio de todo de pensar que haber visto diferentes clases sociales y haber vivido en diferentes clases sociales me hace pensar que qué injusto es que algunos tengan mucho y otros tengan muy poco, ¿no? Ese es un conflicto que está relacionado con mi relación con el dinero. Y otro es también como también puede ser un poco de cierta vergüenza, ¿no? De pensar ahora ya no la tengo tanto, la verdad, quizás por haber vivido otras realidades con menos capacidad económica y haber disfrutado, ¿no? Pero como que en algunos momentos de mi vida he podido sentir también vergüenza y falta de autoestima por haber haber pertenecido a una clase social más baja en algún momento, ¿sabes? También, sí, sí. Y Mm. esto me recuerda también que muchas veces en los Sims, en el juego este de los Sims, ¿sabes? Sí. Jugaba a que o sea, mi juego preferido, mi escenario preferido era una persona que tenía el mínimo dinero posible y iba saliendo adelante poco a poco, ¿sabes? O sea, Qué el bueno. dinero que te daba los Sims, yo lo gastaba en un cuadro de arte súper caro, ¿sabes? Que lo Ujú. ponía, además ni siquiera lo ponía en casa, lo ponía como fuera de la casa, ¿sabes? Como en un muro ahí en el terreno, por ahí, que no se viera. Yo no era mío, no había valor en mi realidad. Y tenía una casa de paredes sin pintar, de lo básico, cero, cero, y quería que mi personaje fuera trabajando y fuera poco a poco haciendo dinero y saliendo adelante. Ese era mi escenario preferido. ¿Y por qué lo del cuadro?
porque era una manera de gastarme todo el dinero que me daban los Sims. Porque ellos Ah, te daban bastante para sí. tener más, pero yo Bueno, era pero como de lo mínimo. yo hacía, la verdad es que yo lo pienso y hacía algo similar, a pesar de que me sabía todos los trucos estos para ganar Sí, dinero, pero a mí sí, también me gustaba la cosa de decir, una casa con la peor cama, con la peor cocina y el peor váter, en plan, no sí, sé qué, y enseguida a buscar cualquier trabajo y empezar a crecer y tal, y de repente recibías un bonus, no sé qué, venga, pues vamos a comprar una cama un poquito mejor y tal. Y yo también lo hacía mucho eso, y pienso que supongo que habrá gente que sí que tenga un poco más la cosa esa de, o sea, porque me estaba viniendo a la cabeza cuando has dicho en Nepal que la gente vivía con menos y tal, me venía un poco, eh, quizá la ambición, ¿no? O sea, quizá vivimos en un mundo que estamos tan rodeados de gente que habla de dinero, o sea, que habla de dinero en el sentido de que te hace asociar el tener dinero con tener éxito y tal, que a lo mejor eso es un poco no sé, se nos olvida un poco que ya tenemos lo necesario, ¿no? Y entonces, quizá no, cuando estás en cierta clase en la que ya, pues nosotros, yo de la clase que vengo, que nunca me ha faltado de nada, no he tenido unos lujos y tal, pero nunca me ha faltado nada, tampoco he tenido ambición nunca por decir, ay, yo quiero ser millonaria o yo quiero ser no sé qué. Y es verdad que quizás ha sido a raíz de conocer a mi pareja que él sí que tiene un poco más de esa mentalidad de hacer más dinero y creo que tu pareja también, de esa cosa de duplica el precio y sube el precio y no sé qué, y más, más, más. sí, sí. Por lo que has estado contando sobre tu padre, sobre tu abuelo, no sé qué, creo que sería una conversación interesante a tener en algún momento, si las diferencias entre hombres y mujeres a lo mejor en este aspecto, pero bueno, por no meternos más en eso. Ya. Pero sí, me ha parecido muy interesante escuchar también tu lado porque obviamente es mucho más diferente y yo creo que no he vivido en ninguna clase social diferente a la mía, o sea, no he vivido ninguna de esas cosas que tú mencionabas o en casos extremos ni nada, ni tampoco en casos extremos de lujos, pero nunca ha faltado de nada y quizás sí que he crecido viendo un poco a mi madre, pues eso, pues voy a cambiar la cocina o voy a no sé qué. Y eran cosas como, wow, o sea, son cantidades de dinero desorbitantes, gastarte, yo qué sé, lo que cuesta una cocina, no tengo ni idea, pero esas son las únicas cosas que he visto un poco como que de repente ves un gasto extra de dinero que no es el normal del día a día y tal. Pero bueno, es que también por lo menos en mi caso y en mis amigos y mi pareja y tal, nuestros padres se compraron casas que eran muy baratas en esa época. Entonces, no sé, pienso que la clase social a la que ellos pertenecen, aunque sea la misma a la que yo considero que pertenezca, ellos tenían mucho más poder adquisitivo. O sea, creo que eso también ha cambiado bastante. Pero sí, entiendo, bueno, pues lo que has dicho, los conflictos un poco que tenías y tal. Y sí, muy interesante esta pregunta, la verdad. Ha dado para mucho. Sí, sí, sí. Y demás que has dicho que sería interesante hablar sobre la diferencia con los hombres, ¿no? Cómo Ujú. ellos se desarrollan en esto. Creo que eso sí, es otro podcast que podemos Eso, hacer. podríamos hacer un podcast con nuestras parejas haciéndole estas preguntas de Uh, ¿dónde aprendiste de ya. dinero? O sea, las Mm, mismas preguntas, pero haciéndoselas a ellos. Porque es que sí. cuando le has hecho la primera pregunta, yo estaba pensando en mi pareja y diciendo, ¿dónde habrá aprendido él sobre el dinero? Y pensando, seguro que él, mucho más joven que yo, ha aprendido cosas al manejarlo no sé si también por la ambición, es que creo que igual va Sí. ligado a la ambición y también, pues bueno, pues el rol de los Al hombres en la sociedad. género, sí, 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 totalmente. Bueno, eso para otro Y podcast. sí, otro podcast. La siguiente pregunta es como más aplicada ya a los emprendedores, ¿no? A emprendedoras. Y es, vale, ¿de qué manera, o sea, en qué formas esta manera de pensar sobre tu clase social o tu experiencia con las clases sociales te ha impactado en tu negocio, en construir tu negocio? Ay, amiguita. Pues ¡Ah! empieza tú. Vale, yo lo tengo muy claro. O Venga. sea, porque yo pienso, mi negocio va sobre ayudar a mujeres que sufren dolor menstrual y el dolor menstrual no sabe de dinero. Entonces, tanto pueden ser mujeres que tengan una capacidad económica
buena, suficiente como para permitirse una terapia menstrual, y pueden ser mujeres que no la tienen, ¿no? Y que me parece injusto que, o sea, me da mucha pena y me disturba tener que cobrar a personas que no tienen la capacidad económica y que tienen este dolor, ¿no? Entonces, como, jolín, intento eh, diseñar mi negocio de manera que pueda ayudar a todas las clases sociales, ¿no? Y recientemente, por suerte, he tenido la oportunidad, estoy súper agradecida de haber podido formar parte de un taller em, liderado por una fundación que se dedica a ayudar a gente en como desventaja social, porque son, ¿cómo se dice?, refugiados de otros países en Sudamérica, en Ecuador. Entonces, pues que no tienen esa capacidad económica y que tienen problemas como cualquier otra persona de salud, ¿no? Entonces, pues haber podido dar esa charla, ese taller, eso es una de las maneras para mí en las que me siento como un poco más aliviada cuando me estoy dedicando a esto y sé que la realidad es que tengo que cobrar por esto, ¿no? Porque esto es algo que he aprendido también, me ha ayudado mucho a ver el libro, que es que si tú no cobras suficiente como para tú tener una estabilidad y un bienestar, ¿cómo puedes brindarle eso a otras personas? ¿Cómo puedes ayudar a otras personas? ¿Cómo puedes dar lo mejor de ti? ¿Cómo puedes cumplir ese propósito para tu comunidad, para la sociedad, en lo que tú quieras hacer, ¿no? Porque al final una persona que esté bien es una persona que puede colaborar también, ¿no? En la sociedad. Entonces, pues eso como que ahí había como un conflicto que todavía es algo que también lo dice el libro, ¿sabes? Que realmente la relación con el dinero, el sentirse cómoda con el dinero no es algo que lo vas a adquirir así en un momento y ya punto para toda la vida. Os siento daros esa noticia, pero eso es lo que te dice el libro. A lo mejor alguien tiene un secreto y dice, no, no, esto es posible, pero Por dice que favor, no, que nos contacte esa persona que tenga el sí, secreto. sí, sí, la invitamos a que nos cuente cómo y dedicamos un podcast para eso, porque en este libro la autora dice que no, que eso es algo que lo vas trabajando a lo largo de tu vida, con los diferentes escenarios en los que te vas encontrando. Incluso aunque tengas el dinero, te vas a encontrar con conflictos de este tipo, en esta relación con el dinero. Y entonces, pues, entender que eso es un día a día, es algo continuo, ¿no? Y que por eso quizás las conversaciones, pues, ayudan mucho. Entonces Sí, yo diría principalmente eso. me interesa mucho, de la misma forma bueno, pues sabiendo lo que tú haces, eh, es una cosa que siempre tengo en mente. ¿Dice el libro algo respecto a cómo educar mejor en la relación con el dinero? Porque pienso mucho, sobre todo en mis sobrinas, Sí. también en mi sobrino, pero sobre todo en mis sobrinas, y pienso, o sea, a lo mejor sería interesante tener estas conversaciones sobre el dinero antes, de la misma forma que lo pienso con el tema del ciclo menstrual Sí. y de todas las cosas relacionadas con ser mujer, que a lo mejor no nos han enseñado tanto. ¿El libro menciona algo respecto a esto? Em, pues no me recuerdo ahora mismo algo como educar en este tema, pero, o sea, sí que lo dice al principio del capítulo y creo que antes del ejercicio, que esto te eduques a ti misma en esto, ¿no? Y que te hagas este ejercicio para poder educarte, porque muchas veces existe eso como la tendencia a ignorarlo, ¿no? Y entonces, pues que no hagamos eso, que nos eduquemos y que pidamos apoyo, que pidamos ayuda. Si vemos que hay recursos que te enseñan temas de finanzas o lo que sea, pues que acudas a ellos, ¿sabes? Que no lo ignores, te dice, que no lo pases por encima. Entonces, yo creo que con las nuevas generaciones más pequeñas o eso, con que tengamos a nuestro alcance alrededor, pues sí, ser un poco más conscientes de las cosas que decimos sobre el dinero, ¿no? Y de cómo nos ven, que seamos un ejemplo de cómo nos relacionamos con el dinero. Yo creo que esa es la mejor educación que se Sí, puede dar. sí, como en todo, el que tú aprendas y,
Y sobre todo el ser consciente de cómo a ti te ha podido afectar o cómo en cada uno nos ha podido afectar el no saber antes sobre el dinero o el no tener una mejor relación con el dinero antes, que eso sea un poco el motor que nos ayude a educar mejor a las generaciones que vengan. Respecto a la pregunta, no me acuerdo cuál era la pregunta. Eso, ¿de qué manera toda esta Ah, experiencia de clases sociales y todos esos pensamientos han afectado en cómo tú construyes tu negocio? pues yo, o sea, tenía una cosa muy clara antes de que empezase esto a hablar y luego me ha venido otra cuando te he escuchado. La cosa muy clara es lo que hemos dicho, el tener un poco un techo de cristal de decir, yo soy de esta clase social y en esta clase social me quedo, ¿no? Y el no ser capaz ni de imaginarme que un día tendré X cantidad de dinero o haré X cantidad de dinero. Y me viene mucho a la cabeza con eso un poco la identidad, ¿no? La identidad que nos creamos de, no quiero decir soy pobre, porque obviamente no soy pobre, pero la identidad que te creas de tengo el dinero justo para mis necesidades básicas y un poquito más. Y al tener un poco esa identidad, a mí me cuesta verme más allá de eso. Entonces, claro, si me cuesta verme más allá de eso, al final, inevitablemente tomo acciones en mi día a día que me limitan a conseguir ese éxito. Entonces creo que eso es un poco un tema de identidad, un tema si no soy, pues eso, si no soy capaz de verme como en otra clase social o con más dinero y tal, pues es un poco la profecía que se cumple, ¿no? Esto que dice Sam siempre de self-fulfilling prophecy. Si yo pienso que soy una persona que solo puedo generar X cantidad de dinero al año, eso es lo que voy a hacer. O sea, no soy capaz de abrir mi mente a más. Y lo otro que me ha venido a la cabeza, así de escuchándote hablar sobre lo que tú haces, porque claro, es muy interesante. Yo me dedico al diseño de, bueno, pues para el que nos esté escuchando y no lo sepa, pues al diseño de páginas web, de marcas, bueno, pues diseño en general. eh, y siempre he pensado, no es, no es una cosa necesaria. O sea, la gente no necesita esto. Así como tú hablas de lo que tú haces, y es verdad que es algo que dices, que injusto, que es algo que mucha gente necesita, independientemente de la clase social en la que esté, y no todo el mundo se lo puede permitir. Y en mi caso es todo lo contrario, esto no es necesario, esto no tiene valor. Em, Siempre un poco esa cosa de, pues eso, de mi pareja decirme, tienes que cobrar más por esto o tal, o cobra por el valor, más que, o sea, un poco la cosa de, dependiendo de quién sea el cliente, el precio es diferente porque tiene más valor para una persona que o sea, para un tipo de empresa que para otro, por ejemplo. Y yo siempre pensar, pero es que no tiene tanto valor o no sé, el no verle valor, el no ser capaz de, o sea, el siempre pensar, o sea, no salvo vidas, ¿sabes? Por así decirlo. Entonces creo que eso quizá me limita un poco, el no verle el valor a lo que hago. Porque claro, si no le veo valor a lo que hago, que me gusta y me gusta hacerlo, y es verdad que luego cuando lo hago y cuando tengo clientes que están contentos, ¿qué tal? Sí que veo el valor en ese momento, pero no sé, hay algo ahí respecto a eso que no me, sí, que creo que es lo que me ha podido afectar ciertos pensamientos negativos que tengo sobre el dinero. Ya, es como, o sea, claro, desde fuera es más fácil verlo siempre Mm, y desde fuera yo lo veo como es una pieza fundamental del negocio de una persona que quiere mejorar en su aspecto financiero también, ¿no? O en su propósito, ¿no? Si quieres ujú. sacar adelante un negocio, el branding, el diseño es esencial para eso, ¿no? Para poder llegar a más gente, para ser mejor representado, ¿no? Entonces, claro, yo desde fuera lo veo muy claro, pero al final hasta que no lo veas tú, es un buen ejercicio sobre el que reflexionar, ¿no? Sobre cómo esto afecta, cómo las clases sociales afectan a cómo ves tu negocio y tu servicio, ¿no? Que no lo veas de valor. Y yo creo que, bueno, desde fuera se ve claro, seguramente que mucha gente te está escuchando y dice, ¿qué dices? ¿Sabes? Y Tiene además, mucho valor. además lo interesante es que obviamente luego hay ejemplos de, o sea, lo veo en el lado, o sea,
te voy a decir, lo veo en un lado y lo veo en el otro. Gente que por lo que yo hago cobra muchísimo más, porque es como, porque realmente saben vender ese valor, y gente que por lo que yo hago cobra muchísimo menos. Y yo digo, pero ¿cómo estás cobrando tan poco? O sea, Ya, es interesante porque no es que yo diga, yo cobro 0 por esto o cobro 1 por esto y hay gente cobrando 1.000.000. No, es sí, que yo estoy en una buena posición respecto a lo sí, que cobro por mis servicios, pero es que hay gente que está cobrando mucho menos. Y claro, yo lo veo y digo, ¿cómo es posible? Y claro, luego pienso y digo, es que a lo mejor esa gente tiene esos mismos pensamientos de yo no podría cobrar nunca esa cantidad porque no es importante, porque no sé qué. También es verdad que yo vivo en Reino Unido y en Reino Unido pues la economía es diferente a España, que es de donde yo vengo, pero aún así, o sea, es muy interesante que cuando lo piensas, eh, juntas a 3 personas que cobran por el mismo servicio, entre comillas, porque bueno, entran en juego experiencia y muchas otras cosas, y sobre todo, pues eso, también dónde estás en el mundo, em, cobran cosas completamente distintas. O sea, eso me parece súper interesante. sí, 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 sí. Y lo que lleva un poco, de alguna manera, a la siguiente pregunta, esto es que, vale, entonces, habiendo reflexionado sobre todo esto, ¿tú ves que falta un poco más de amor propio o amor hacia otras personas en cómo te relacionas con el dinero, con las clases sociales y con tu negocio? Pienso que amor propio más que amor hacia las personas. En el sentido de, es un poco lo que decía antes, ¿no? Esa identidad y ese eh, no ser capaz de a lo mejor ser agradecido de que realmente. O sea, yo tengo un conflicto con el tema de estar agradecido por tener suficiente, porque me da la sensación que si estoy agradecida, creo que lo hemos hablado alguna vez, que si estoy agradecida por tener suficiente, no tengo ambición para tener más, porque pienso, ¿para qué quiero más? No quiero ser avariciosa. Si ya tengo lo Mm, suficiente para vivir, ¿para qué querría más? Y esto en alguna conversación ha surgido la cosa pues para tener libertad de poder decir, donar a esas causas que me importan o hacer cosas que no puedo hacer ahora mismo por falta de dinero, por mí o por otras personas, por mi familia. mm, El poder decir, oye, puedo, lo que tú dices, ¿no? Comprar, yo qué sé, comprar un billete de avión a mi familia para que vengan a verme, cosas así que dices, ahora mismo ni lo pensaría, o comprarle un ático a mi madre, o sea, eso sería como otro nivel, ¿no? Pero, pero sí, pienso que es más un tema de amor propio, ¿no? El ser más compasiva conmigo misma, con lo que estoy haciendo, con lo que te digo, con el valor de lo que hago. O sea, realmente si hablo así de lo que hago, obviamente esto no lo hablo así con mis clientes y no lo hablo así, o sea, yo lo vendo como que es una cosa valiosa porque realmente sé que cuando ya me pongo a hablar con los clientes, lo interesante es que yo escucho sus frustraciones y sé que lo que yo les ofrezco es valioso, pero así sin contexto, si alguien me pregunta, o sea, creo que esto influye mucho en la gente de la que te rodeas. Y al final, cuando la gente no entiende lo que haces, no entienden el valor. Entonces, es verdad que tenemos, tanto tú como yo, tenemos unas profesiones un poco modernas. O sea, a pesar de que, bueno, pues en mi caso, sí, quizá el diseño de marca, diseño de web, diseño de experiencias de usuario, es todo como bastante nuevo. Entonces, mi familia o gente a mi alrededor a lo mejor no lo entiende tanto y entonces yo le doy menos valor. Entonces, bueno, quizá también hay una parte de amor a los demás, ¿no? De mm, ser compasivo, de entender. Y no sé si el amor propio, sí. sí, ¿qué te ha venido a ti? Me ha encantado porque, o sea, cuando has dicho eso, como al principio se empezó diciendo, bueno, creo que más de amor propio que de amor por los demás. Y has dicho, no, soy una persona que no quiere, que tienes el conflicto este de sentirte agradecida por no aspirar a más, porque a veces piensas, bueno, o sea, no quiero ser ambiciosa. Entonces ahí es cuando he identificado de, vale, ese amor a las personas que buscan más, ¿no? Y que no son ambiciosas, o sea, en el sentido negativo, ¿no? Como amor
o no juzgar a esas personas que buscan ese más y que no es algo negativo, no significa que sea algo malo, ¿no? Porque si tú Diría, te ves a ti así, seguramente veas así a los demás. claro, te iba a corregir una cosa que no sé si igual lo he dicho yo mal, pero no quería decir ambiciosa, quería decir avariciosa, que es un Ay, poco, que es perdón, la, avariciosa, sí, vale, que avariciosa, digo, igual he dicho yo ambiciosa, pero estaba pensando, es la palabra un poco que he dicho sí, yo al principio, ¿no? No quiero ser sí. avariciosa si ya tengo lo Sí, suficiente. exacto, exacto, avaricioso, pues no verlos como avariciosos, sino pensar, vale, pues eso, como más amor a esa gente que quiere hacer más en su vida, ¿no? Que quiere conseguir más, porque es lo que tú luego has dicho, si consigues más, pues tienes capacidad de hacer cosas, de elegir cosas, ¿no? De poder tener quizás más posibilidades, ¿no? Entonces, creo que ahí había como una pequeña muestra de eso, de que falta amor propio y amor para otros. Y en mi caso, ¿de qué manera? O sea, sí, totalmente. Creo que amor propio, porque en mi caso era mucho tema de que relacionado desde el principio el dinero con el valor personal y que siempre ha habido como, ha sido parte de mi historia ese aspecto de vergüenza sobre mi clase social, sobre mi capacidad económica, mi capacidad de hacer dinero, ¿no? Entonces, amor propio por todo lo que ofrezco, todo el valor que tengo sin tener nada que ver el dinero, o sea, fuera del concepto del dinero, fuera del concepto social, que todos somos valiosas por ser personas, por estar en este mundo, ¿no? Y entonces que ahí está para mí un poco la clave en ese aspecto, en el amor propio. Y por otras personas, pues lo he visto claramente con tu ejemplo, que a mí también me pasa, que tengo ese juicio hacia esas personas que parecen avariciosas, que soy muy rápida llamándoles avariciosas, incluso mi pareja, ¿no? Que lo veo como digo, ay, qué pesado, ¿sabes? Como también como siempre más y hacer 1 millón al año, ¿por qué no? ¿Sabes? Y es como, pues no, como un poco de amor también y aprecio por... Amor a nuestras parejas, que son ambiciosos, que son ambiciosos los dos. Exacto, exacto, jolín, no hemos hecho el ejercicio con ellos, ¿sabes? No sabemos cuáles son sus respuestas y qué es lo que les conduce a todo esto y tener eso como un poco de compasión, ¿no? En lugar de adelantarnos a juzgarles, ¿no? E incluso a la gente que sea súper rica, ¿no? Que ya lo sabemos que muchas veces se ha dicho, hay mucha gente rica que es muy infeliz, ¿no? Y entonces es decir, vale, pues a lo mejor esas personas necesitan cierta compasión de alguna manera, ¿no? Recibir compasión, no vamos a ser a lo mejor nosotras las personas que se lo demos porque no estamos en contacto con esas personas directamente, pero a lo mejor en su entorno han necesitado ese amor y sin ese amor, pues tienen cierto conflicto también con su dinero, con su negocio o con lo que sea, con su entorno, su clase social. Entonces, esa es como la conclusión de la primera parte del ejercicio, Me que encanta. creo que lo podemos dejar aquí si quieres, sí. Sí, te iba a decir, me voy a quedar sobre todo con esa parte de la compasión y el amor a los demás, sobre todo a los demás, o sea, cuando has dicho que somos que has dicho algo así como yo soy la primera que soy muy rápida en juzgar a la gente que es avariciosa o ambiciosa, perdón, no sé ese intercambio de palabras, pero bueno, ambiciosa. em, Creo que siempre cuando juzgamos algo dice mucho más de nosotros que de la persona a la que juzgamos, obviamente. Sí, Entonces creo sí. que el ser capaz de sentir amor y de sentir compasión por esas personas, creo que es una forma muy interesante de sanar tu relación con, en este caso, con el dinero. Ujú. Porque Sí, para mí, ese juicio que hago de esas personas, mm, o sea, de alguna forma es lo que te decía, ¿no? Me dice que yo querría ser así, que yo ujú, querría tener más ambición. sí, Pero claro, a la vez con esos sentimientos negativos respecto al dinero es como, quizá, o sea, no quiero tener esa ambición por el dinero sí, porque es negativo, pero a la sí, vez juzgo a las personas que lo tienen, pero las juzgo porque de alguna forma veo algo ahí sí, que no sé, algo me genera eso. Entonces, claro. el ser capaz de mostrar ese amor y esa compasión por esas personas me parece súper importante en este ejercicio y en muchísimos otros. Sí.
Sí, totalmente, pero si no, creo que nos quedamos atascados en ese ciclo, en ese bloqueo, ¿no? De juzgar algo porque lo queremos de alguna manera, pero no hacerlo porque eso significa algo para nosotros, tiene un significado limitante y nos quedamos en esa situación incómoda y como atascada, ¿no? Que al final mucha gente se queda allí, ¿no? Y entonces lo que estamos intentando hacer con este ejercicio y con este podcast es como de, vale, vamos a intentar abrir un poco nuestra mente, ¿no? Vamos a intentar abrir un poco las posibilidades y ver qué surge, a ver, y que sea una decisión consciente, tomada, decir, vale, no quiero más, hasta aquí me quedo, esta es mi situación ideal y estoy 100% alineada con ello, o no, me he dado cuenta que estoy alineada con querer algo más y no pasa nada, ¿no? Y que no esté en conflicto con tu identidad. Qué Bravo, guay. bravo. Qué bien bien. te ha quedado. Qué Yo guay. creo que sí que es el momento de dejar por lo menos esta parte porque me parece que se nos hace sino muy largo, pero me encanta como parte 1, la parte 1 de reflexionar sobre todo esto. Bueno, pues muchísimas gracias, Ximena, por compartir este ejercicio y yo creo que habría que poner el link al libro en algún sitio porque seguramente mucha gente que lo escuche pues se querrá leer el libro como yo, porque ahora me ha parecido muy interesante. Sí, qué bien. Muchas gracias a ti por ser parte de este ejercicio, que era algo muy importante, creo, para hacerlo, que sola a lo mejor ha sido lo que me ha frenado a hacerlo, porque no es como para hacerlo sola, Ya. y estar aquí escuchando y participando. Y a todas las que escuchen también, en alguna manera, gracias. Y les animamos a que hagan el ejercicio. Sí. Qué guay. Y nos cuenten en comentarios, si hay donde dejar comentarios en algún momento. Bueno, que nos escriban. Ya dejaremos Claro. alguna cosilla para que nos escriban.